Dios te bendiga, amado hermano. Para mí es un placer poder llegar a ti, poder llegar a tu familia, a tu hogar a través de estas redes y a través de estos medios. Yo sé que ha sido un tiempo difícil para nosotros, pero más adelante yo sé que nos dará el privilegio el Señor de poder compartir juntos y estar juntos una vez más aquí en esta casa, en la iglesia del Señor. Y en este tiempo que hemos vivido últimamente nos lleva a ciertas expectativas y ciertas situaciones que a veces nos quedamos pensando qué va a pasar cuando termine esta cuarentena. Y yo sé que hay muchos que tienen dentro de sí planes y proyectos de cosas que van a realizar, trabajos que van a emprender, actividades que van a iniciar. Y para todo eso yo sé que ustedes necesitan hacer proyectos. Hay otros que quizás están en incertidumbre y están esperando que termine la cuarentena para empezar. Pero yo creo que ustedes deben de empezar desde ahora, saber qué vamos a hacer cuando este tiempo termine. Y si tú tienes ya esa meta establecida, yo quisiera aprovechar este día para entonces hablarte de 5 puntos que nos dicen las Escrituras de cómo poder llegar a ser prosperados los proyectos con la ayuda del Señor. Por eso quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Y vamos a estar considerando estos dos versículos. Josué capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando leemos este versículo, debemos también unirlo con el versículo 9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo quiero hablarte específicamente de 5 puntos para alcanzar el éxito, según Josué capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Así que yo quiero presentar primero este tiempo en oración al Señor. Padre eterno, te damos gracias porque hemos visto tu misericordia obrando a favor de tu pueblo, porque hemos visto cómo tu mano se ha movido para ayudarnos, para bendecirnos. Te quiero pedir ahora de que seas tú ministrando, Señor, y de que tú permitas de que este tiempo, aunque es difícil, nosotros podamos sentir tu presencia acompañándonos en cada momento, y que cada familia y que cada persona pueda mantener su salud en integridad y que pueda salir de este tiempo sin haber tenido ningún tipo de salud ni física ni mental. Guárdanos, Señor, y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero hablarte un poco acerca del contexto en el que se escribió este texto. Entendemos de que esto fue escrito a través de Josué. Josué, recordamos que fue el que relevó a Moisés. Moisés fue el gran líder que tuvo el pueblo de Israel durante años. Recordemos incluso que fue el líder que permitió que tuviesen ellos la salida desde el pueblo de Egipto y que se dirigieran hacia la tierra prometida, y ese fin por el cual Moisés fue establecido, Dios lo permitió a que concluyera. Así que Moisés lo guió durante el pueblo en el desierto y duraron mucho tiempo, 40 años, pero todos vieron la presencia de Dios fluir a través de Moisés. Todos vieron las grandes proezas que Dios hacía al pueblo a través de Moisés. Y todos también vieron las grandes provisiones que Dios suplió a través de la mano de Moisés. Así que cuando Moisés parte, y entonces Josué es el que hereda este nuevo liderazgo y este nuevo ministerio para poder guiar al pueblo, créame que tenía una expectativa muy alta. Él también le pasaron miedos, le pasaron incertidumbres, como quizás la que estás viviendo tú. Quizás no sabía cómo podía hacer las cosas. Tenía cierta timidez para emprender hacia lo que Dios le tenía preparado. Y yo sé que probablemente estemos pasando por lo mismo. Te sentirás un poco tímido. Estarás pensando qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer, cuáles proyectos voy a empezar a emprender, qué pensará la gente si no logro, cómo llegaré al final a cumplir las metas que tengo establecidas. Déjame decirte que esos miedos también los tenía Josué. Y es por eso que Dios le dio esa palabra, que es una palabra también para ti y para mí en este tiempo. Esa palabra que viene para edificar, para prosperarte, para hacerte entender de que aunque estemos viviendo tiempos malos, vendrá un tiempo que será para fructificar, un tiempo que será para bendecir, un tiempo que será para extenderte, para poder llegar hacia el propósito y la meta que Dios tiene para ti y para mí. Así que ese es el panorama que tenía Moisés, que tenía Josué.
Josué se vio angustiado en ese tiempo. Él sabía que había grandes retos en esa tierra. Recuerden de que Josué era uno de los espías que había ido a conocer esa tierra donde él iba a empezar a introducir a su pueblo. Y él sabía de que había una tierra fértil. Y yo sé que también tú tienes probablemente una meta con tierras fértiles. Y déjame decirte que Dios está contigo para que tú la puedas cumplir. Pero también Josué sabía que esa tierra fértil tenía gigantes. Y esos gigantes era difícil de poder vencerles. Y yo creo que tal vez la meta que tú tienes tiene gigantes. Gigantes son símbolos que representan grados de dificultad. Probablemente tengas gigantes que haya que derribar en tu vida. Probablemente quizás haya gigantes que haya que derribar en el transcurso de poder llegar a la meta de lo que Dios ha establecido para ti. La meta no es un obstáculo, es un punto para tú vencerlo, para poder llegar hacia eso que Dios tiene destinado para ti. Así que Dios, conociendo el corazón de Josué, le dio esta palabra. Y de aquí vienen los 5 puntos para alcanzar el éxito según Josué. El punto número 1 es: sé obediente a los mandamientos de Dios. Si leemos nuevamente en el texto de Josué capítulo 1 versículo 8, leemos, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si podemos ver en ese texto, encontramos 3 niveles de puntos en el que debemos nosotros de hacer con las escrituras. Fíjate que no solamente dice que leas las escrituras, que consideres los versículos o los textos bíblicos. Hay 3 puntos que van en ascendente para que nosotros hagamos, nosotros dentro de nuestra vida, poder hacer prácticos los puntos de las escrituras. Así que en el primer punto que estamos, que sea obediente a los mandamientos de Dios, el primer nivel que tenemos que saber de lo que dice ese texto es lectura, aprendizaje y declaración de las escrituras. Por eso dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es muy importante siempre saber el valor de las escrituras para todos. Cada uno de los hombres de la tierra y de las mujeres tienen que saber que es importante llevarlo en el centro de su vida, en el centro de su hogar, en el centro de su familia, en el centro del corazón y de su mente, para que los proyectos se puedan materializar. Por eso nosotros tenemos que procurar llevar las escrituras dentro de nuestra mente, pero también de nuestro corazón, así como está en el centro también del escudo de la bandera en la que nosotros estamos viviendo en República Dominicana. Ese mismo escrito que dice la Biblia, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, significa que para tú poder hablarlo, tienes que tenerlo en tu mente y en tu corazón. Dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo tú puedes hablarlo si tú no la lees y si tú no la tienes en tu mente? Entonces, para tú poder hablarla, necesitas que esté grabada dentro de tu mente y de tu corazón, para que tú puedas de una u otra forma identificarte con ellas y poder expresarla. El segundo nivel no solamente es de lectura y aprenderte los versículos bíblicos. Conozco muchas personas que leen la Biblia y que al final no entienden lo que leyeron. La pregunta es: ¿qué ganaron con leerlo si al final no entienden lo que leen? Siempre es importante que tú entiendas lo que estás leyendo, pero que aparte de leerlo, que también busque la forma de poder realizar dentro de tu tiempo la planificación para aprender versículos. Porque en los momentos difíciles, los versículos que tú retengas en tu mente son los que te ayudan a continuar con los proyectos que tú tienes hacia adelante. Por eso es que debes de hacer lectura, aprendizaje y declarar las escrituras a través de lo que decimos. El segundo nivel, estamos hablando de que aparte de leerla, aprenderla y declarar las escrituras, necesitamos hacer un análisis y meditación de las escrituras. Y ese análisis lo podemos deducir de lo que dice la Biblia. Dice: sino que de día y de noche meditarás en él. Y cuando habla esa palabra de meditar, es una palabra que significa investigar más, conocer más, dedicarle tiempo a pensar en ellas. Cuando tú estás meditando, significa que estás pensando en ella, que estás considerándolo, que estás nuevamente analizándolo y haciendo de que ese texto sea carne dentro de tu corazón. Entonces significa muy importante
entender a perfección las Escrituras, pero también recordarla y meditar en ella. El tercer nivel del primer punto que estamos hablando se refiere entonces a que también nosotros tenemos que poner por obra las Escrituras. Por eso dice el texto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Recordamos que es el primer nivel, la lectura, aprendizaje y declaración de las Escrituras. Segundo nivel, sino que de día y de noche meditarás en él. Y el nivel 3 dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Cuando hablamos de ese tercer nivel, significa poner por obra las Escrituras. Óigame, el propósito de nosotros meditarla y entenderla no es conocer más de la Biblia porque sí. No es llegar a ser quizás teólogos, no es quizás ser personas que conozcan mucho de las Escrituras para discutirlas con otras personas o para hablar de religión con otras personas. No, ¿tú sabes para qué? Es que nosotros tenemos que analizarla, meditarla y tenemos que guardarla en el corazón y tenemos que meditar en ella siempre. Es para ponerla por obra. Estamos hablando entonces que para ponerlo por obra es la parte más importante de nosotros recordar, memorizar y tener presente las Escrituras. No es para discutirla, no es para andar hablándola con otras personas con la más mínima intención de simple y llanamente socializar algún tema. La intención es ponerla por obra. Y eso nos hace una pregunta: ¿estamos escudriñando las Escrituras? ¿Estamos meditando en ellas? Y si estamos meditando en ella, ¿estamos poniendo por obra? ¿Estamos nosotros siendo partícipes de que los principios del Señor y los principios del reino se estén practicando en nuestra vida? Así que es muy importante que nosotros llevemos a materializar las Escrituras a través de ponerla por obra. Y fíjate que cuando terminamos de este punto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjate bien lo que viene. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te sale bien cuando tú aplicas los principios bíblicos de parte del Señor. Las cosas empiezan a marchar bien cuando tú pones como algo relevante los principios de Dios para ponerlos en práctica y para hacerlo conforme a lo que Dios le agrada y no conforme a lo tuyo. Así que hoy es un buen día, es un buen tiempo para empezar a poner en práctica los principios que hemos recibido de parte del Señor. El segundo punto que yo quiero llevarte en este día lo encontramos en el versículo 9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El segundo punto es: esfuérzate, sé esforzado. Y cuando hablamos de ser esforzado, dice la Escritura que es algo importante, por lo que incluso el Señor mismo le mandó a Josué: mira que te mando como una orden. La palabra esforzarse se define dentro del diccionario como acción de emplear gran fuerza física o moral con algún fin determinado. Es una actitud de la persona que hace un esfuerzo físico o moral para conseguir algo. En otras palabras, un sinónimo para poder entender prácticamente lo que significa es tener ánimo, aplicarle energía, tener bríos, hacerlo con vigor, hacerlo con intención, con voluntad, con empeño, con afán. Óigame, ¿cuántas personas que son dejadas para hacer las cosas? Créeme que si tú eres dejado, entonces probablemente Dios no te vaya a poner en un lugar donde puedas conquistar tierras y proyectos nuevos. Porque para tú ser emprendedor, para tú ser conquistador como lo fue Josué, necesitas que seas esforzado. Esfuérzate. Esforzado es fundamental para lograr metas difíciles. Requieren presencia de valor y mucha energía de parte nuestra. ¿Qué tan esforzado eres? Hay personas que quieren que todo se lo regalen, que todo se los den, y no hacen el más mínimo esfuerzo para conseguirlas. No hacen el más mínimo esfuerzo para conquistarlas, para llegar a obtenerlas. Créanme que si tú quieres ser bendecido por Dios, tú debes de ser esforzado. El tercer punto que quiero hablarte también en este día está en el mismo versículo 9. Dice: mira que te mando que te esfuerces. Y el segundo dice: seas valiente. Ese es el tercer punto, que seas valiente. La palabra valentía se define como personas que actúan con valor, coraje, determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. La valentía es el término que se utiliza para designar a un tipo de actitud, de sentimientos que puede tener una persona en una situación determinada.
Créeme que cuando hablamos de ser valiente, es el esfuerzo agregado cuando vienen los primeros obstáculos. Tú podrás ser esforzado y empezar a arrancar un proyecto, pero desde que vienen los gigantes te detienes. Entonces ahí es que necesitas la valentía. Cuando empiezas un proyecto y ves que el primer punto empieza a fracasar, entonces dices, bueno, fui esforzado, ya no quiero seguir más, me siento que me están abrumando los problemas. No, ese es el momento de ser valiente y de continuar hacia adelante. La valentía es importante. Ante las situaciones de adversidad, la valentía es la que te hace continuar hacia más allá de lo que tú habías inicialmente propuesto, entendiendo de que no iba a encontrar ese obstáculo, esa adversidad. Hermanos, hay muchas cosas difíciles para alcanzar, por eso necesitamos un esfuerzo, pero muchas veces van a encontrarse situaciones difíciles y adversas. Necesitamos entonces la valentía para poder continuar. ¿Qué tan valientes somos en los proyectos que tenemos? El cuarto punto es de que no debes de tener miedo. Por eso dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, no temas. La palabra miedo se define como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Créeme que todos nosotros pasamos por miedos. Cuando todas las personas empezamos trabajos, empezamos proyectos, empezamos a estudiar, se nos llena el corazón de un miedo. Y ese miedo es normal que esté ahí. Lo que pasa es que ese miedo no debe de dominarte para dejar de hacer las cosas que tienes pensado. Hermanos, déjame decirte que el miedo es algo que frena los proyectos. El miedo es una estrategia que Satanás utiliza para frenar nuestra meta de llegar a ser como Jesucristo. Recuerdo, para ilustrar este término, cuando empezamos a ver películas que se relacionan con personas de guerras y donde había pueblos que se peleaban unos con otros, una de las herramientas que utilizaba para poder vencer al enemigo era el factor miedo. No ellos, sino impulsar el miedo para las otras personas, para el oponente. Y el miedo ellos lo ponían incluso poniendo cadáveres, haciendo ruidos, creándoles incertidumbres a las personas adversas, para que el miedo le quite la capacidad de seguir y avanzar. Y déjame explicarte en este día de que hay personas que tienen miedo de muchas cosas. Tienen miedo de proyectos, tienen miedo de empezar, tienen miedo de lo que va a pasar, de lo que va a ocurrir. Pero la Biblia te dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Créeme que el Señor, si está contigo, tú no tienes que tener ningún tipo de miedo, porque el Señor es el que te va a dar fuerzas y el Señor es el que te va a ayudar a que tú puedas continuar a terminar lo que el Señor ha propuesto y ha destinado para ti. El quinto punto y el último punto que quiero tratarte en este día, dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9, en una de sus partes dice, no desmayes. Y ese es el otro punto, no desmayes. Cuando la Biblia habla de no desmayar, significa de no cansarte, de no tener desánimo, de no rendirte, de no pararte, de no abandonar, de ser una persona persistente, una persona constante para poder llegar y lograr a obtener los objetivos. Es importante que no desmayes, que no te desanimes. Óigame, las personas de hoy en día caminan incluso cabizbajos, desanimados. La gente se desanima por cualquier cosa, por algo que alguien te dice, por algo que alguien hizo, por algo que empezó a preocuparte en algún momento y empieza a producir dentro de ti ese sentimiento de querer desmayar. Pero déjame decirte algo, que el Señor te da nuevas fuerzas. Si tú te sientes que estás cansado y que no puedes conseguir, dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 29 hasta el versículo 31, dice, Él de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan de Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No es tiempo de desmayar, es tiempo de retomar fuerzas en las manos del Señor. Yo sé que muchas veces nos viene el sentimiento de que a veces nos sentimos solos y sentimos que no tenemos ayuda de más nadie. Pero la Biblia también te dice en el mismo texto de Josué capítulo 1 versículo 9, dice, porque yo Jehová tu Dios estaré contigo,
donde quiera que vayas. Créeme, tú no estás solo. Tus proyectos y tus planes, si tú los tienes puesto en las manos del Señor y eres una persona esforzada, una persona valiente, una persona que no tiene miedo y una persona que no ha desmayado, créeme que el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú no estás solo ni ahora, ni estarás solo nunca, porque el Señor es quien te está acompañando en cada paso de la vida. En conclusión, quiero recapitular algunos puntos. Recordemos de que hay 5 puntos para que tú seas prosperado y llegues a tener éxito en tus planes y proyectos. El primero, sé obediente a los mandamientos de Dios. Y para ser obediente a los mandamientos de Dios requiere 3 niveles. Nivel 1, lectura, aprendizaje y declaración de las Escrituras. Nivel 2, análisis y meditación de las Escrituras. Nivel 3, poner por obra las Escrituras, para que tú puedas entonces ser prosperado en todos los proyectos que tú quieras y que todo te salga bien. El segundo punto es: tienes que ser esforzado. Y eso tiene que ver una actitud que requiera de un esfuerzo físico, moral, para poder llegar a conquistar aquellas metas, aquellos proyectos que tú te has propuesto. Número 3, requieres que seas valiente. Y eso requiere una determinación para poder superar los obstáculos cuando se presenten. Número 4, no tengas miedo. El temor es una estrategia del enemigo que te frisa, te paraliza y te quita la oportunidad de poder seguir y continuar. Y número 5, no desmayes. No te canses, no te desanimes, sé persistente, sé constante para que tú puedas conseguir la meta de lo que Dios ha establecido para tu vida. Solamente cuando tú aplicas estos principios, puedes decir entonces que el Señor hará prosperar tu camino y que todo te saldrá bien. Yo quiero dejarte varias preguntas para que la meditemos y la analicemos. ¿Estamos nosotros considerando las Escrituras y poniendo por obra los principios de Dios? ¿Estamos nosotros siendo esforzados en lo que hacemos? ¿O queremos que todos los que pasen nos tengan lástima y nos regalen las cosas y no hacen ningún esfuerzo por conseguirlas? ¿Estás demostrando valentía? ¿Significa continuar a pesar de las adversidades? ¿Qué tanto miedo tienes que te esté limitando para materializar tus proyectos? Por último, ¿estás siendo persistente? ¿Estás siendo constante? El Señor te invita hoy a que tú creas y dejes de que Él te acompañe en todos tus proyectos. Es muy importante de que no hagas tus proyectos tú solo, sino que los proyectos tú dejes que el Señor. Yo sé que muchas veces queremos de que el Señor esté en nuestros proyectos, pero lo más importante es de que nosotros estemos en el proyecto del Señor. El Señor sabe lo que es mejor para nosotros y Él tiene muy claro las cosas que son beneficiosas para su pueblo. No dejes de que tus planes interrumpan los planes más grandes y mejores para ti que el Señor ya tiene contigo. Haciendo cumplir estos 5 puntos, garantizamos de que el Señor nos dé éxito y seamos prosperados en todo lo que hacemos. Dios te bendiga.